Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar de psicofisiología del sueño, psicobiología del sueño y de los ritmos circadianos. Espera que esto se despegue. Ok. Los ciclos son naturales a los sistemas vivos. ¿Ya? Nosotros, como sistemas vivos, desde nuestra organización autopoyética, eh, somos sistemas cíclicos. El ciclo circadiano es uno de nuestros muchos ciclos, digamos, de los ciclos celulares, de los ciclos, y el ciclo que marca el día, digamos. O sea, un día, durante un día uno hace un ciclo circadiano. Es un ciclo con una notable regularidad que dura más o menos 24 o 26 horas. ¿Ya? Eh, Vamos a ver que el hecho de la regularidad de este ciclo llevó a pensar en la existencia de un reloj biológico, es decir, de una zona del cerebro que pudiera actuar como reloj biológico, es decir, que su actividad fuera cíclica y que esa actividad cíclica fuera coincidente con las 24 o 26 horas que dura el ciclo circadiano. Eh, y, y el gatillaje rítmico y espontáneo del comportamiento, con la ritmicidad previsible que se puede detectar, ¿cierto? Permite plantear que existirían variaciones en la actividad de los centros nerviosos, de ciertos centros nerviosos definidos, con intervalos y duración especificados en términos del horario. Como veremos, ya vimos en la clase anterior acerca del sistema reticular, el, el sueño, al parecer, y como la función principal del sistema reticular era sostener la función de la alerta o la conciencia, digamos, el awareness, es lo que cambia durante este ciclo. Es una de las cosas que cambia. Vamos a ver que hay otras cosas que cambian también, o sea, toda la actividad del organismo en general se mueve de esta manera cíclica. Algunos flujos hormonales, por ejemplo, como la hormona del crecimiento, se dan más bien en el sueño, y otras hormonas están más presentes durante la vigilia. Eh, entonces vamos a ver que en realidad no es solo un cambio o una variación en el estado de conciencia del sujeto, sino que más bien es una variación de toda la actividad corporal, de toda la actividad del organismo como un todo. Todo el organismo se mueve de esta manera cíclica. Algunos condicionadores del ciclo circadiano, a pesar de que el ciclo es bastante independiente eh, de del ciclo luz-oscuridad, sí se asocia, digamos, de manera pavloviana en este caso, eh, al, 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 a estos condicionadores externos como el ciclo luz-oscuridad. Pero si, por ejemplo, en algún experimento nosotros deprivamos completamente de luz a un sujeto por varios días, digamos, eso se ha hecho, el ciclo cobra una estabilidad una vez que el sujeto ya no hay presencia de la luz, digamos. Entonces no es que el ciclo esté naturalizado al ciclo luz-oscuridad, sino que es más bien un condicionador externo. Se puede condicionar a este ciclo luz-oscuridad y de hecho lo hace, de hecho funciona así. Hay algunos animales, por ejemplo, que son que tienen la vigilia en el periodo de luz. Otros animales son nocturnos, entonces tendrían su estado de vigilia más bien en el periodo de oscuridad, ¿ya? Y los humanos pasa más o menos lo mismo, o sea, hay gente que trabaja también en la noche y varía el ciclo sueño-vigilia en función de su actividad laboral. Entonces esa sería otro condicionador externo, digamos, la actividad laboral, digamos, de cada uno de cada uno. Vamos a definir un poco lo que es el sueño, ¿ya? La definición de sueño vamos a definirlo primero como un comportamiento incondicionado, es decir, eh, no, no es aprendido ni nada, sino que viene dado por la propia naturaleza
de los organismos, ¿ya? Se caracteriza por la pérdida del estado de conciencia en forma espontánea, progresiva, transitoria y reversible. Y 3, hay una marcada reducción de la responsividad y de la motilidad, con una disminución del tono muscular y cambios característicos en la actividad cerebral, la conducta respiratoria, el comportamiento visceral y la actividad metabólica. Si se fijan, no solamente nuestro indicador más claro, el que es más observable para nosotros, es el cambio en el estado de conciencia, porque evidentemente eso lo podemos mirar, lo podemos observar. Vemos cuando una persona se va, como decía un argentino, Tyson, se va boleando, digamos, se va quedando dormido. Vemos un notable y una progresiva pérdida del estado de conciencia. Pero además en el cuerpo están pasando otras cosas, digamos. Hay una pérdida de la responsabilidad, del tono muscular, de la actividad metabólica, de la actividad endocrina, sobre todo hay una variación importante ahí, y de la conducta visceral en general, ¿ya? Conducta respiratoria, ritmo cardíaco, actividad visceral. El sueño también, dentro del sueño, se compone fundamentalmente de dos fases o etapas, dos tipos de sueño, dos clases de sueño. Uno sería el sueño lento, o sueño profundo, como se conoce también, caracterizado por una actividad eléctrica por ondas lentas en el cerebro. Y este sueño se conoce como sueño no MOR o no REM. MOR y REM significan lo mismo. MOR es en español movimientos oculares rápidos, ¿ya? Y REM significa Rapid Eye Movement en inglés, entonces no more significa que no existen esos movimientos. Esos movimientos son un indicador nuevamente conductual de que la persona se encuentra en el sueño rápido. Ya, cuando la persona entra en el sueño rápido, que es la segunda clase de sueño, caracterizado por ondas cerebrales rápidas, nuestro indicador conductual es el movimiento, la clase de movimientos oculares que ocurren en esta etapa. Y en esa etapa, en la etapa del sueño rápido, lo característico es que las personas tienen sueños. En inglés hay dos palabras, una es sleep y la otra es dream. Ahí es donde están soñando, están en dreaming, ¿ya? Acá en español tenemos solo una palabra, pero ahí es donde se dan los sueños oníricos, la actividad onírica, ¿ya? La denominación más frecuente para las clases de sueño es no REM y REM, ¿ya? La clasificación en castellano ya prácticamente no la van a encontrar. Antiguamente sí aparecía en los libros. La estructura del sueño, vamos a ver que hay diferentes fases, ¿cierto? Desde la vigilia nosotros caemos en la fase 1 y la fase 2, que son características de sueño ligero. Aquí todavía el sujeto podría ser despertado. Luego pasamos a la fase 3 y la fase 4, que en esta etapa de sueño profundo el sujeto difícilmente va a ser despertado, ¿ya? Uno, incluso, por ejemplo, yo que trabajé en el laboratorio de sueño un tiempo, nosotros veíamos las ondas y cuando ya veíamos que caían en la fase de sueño profundo podíamos hablar fuerte al lado del sujeto y no le pasaba nada, ni siquiera se veía perturbado su sueño. Y después tenemos que cuando una vez completado este ciclo del sueño profundo cae en la actividad REM, ¿ya? En el sueño rápido, ¿ya? Todas estas fases, de la 1 a la 4, son fases del sueño lento, y REM es la fase del sueño rápido, como veíamos recién. Bien, entonces, ¿cómo esto se ve esto que ustedes ven acá? Son señales de electrodos puestos sobre el cuero cabelludo. Esto es un electroencefalograma, ¿ya? En vigilia, la actividad característica es este tipo de ondas, que son ondas rápidas, ¿ya? Ondas con una alta frecuencia, ¿ya? Y se conoce como el ritmo beta.
general. Hay una mezcla entre beta y alfa en vigilia, generalmente hay ciertos periodos donde hay ritmos alfa, pero característicamente es beta, ¿ya? Después, en la transición hacia el sueño 1, pasamos a una actividad teta. Teta serían estas ondas que, si se fijan, tienen una frecuencia un poquito menor, ¿cierto? La frecuencia son los pics por unidad de tiempo. Supongamos que tenemos aquí una unidad de tiempo y tendríamos en teta debería estar entre los 5 y los 8 pics por unidad de tiempo. Eso se conoce como hertz, cuando son por segundos, digamos. ¿Ya? Y la actividad eléctrica, la frecuencia de la actividad eléctrica del cerebro se mide en hertz en general, cualquier actividad eléctrica en general. ¿Ya? Después, en la etapa 2, para nosotros distinguir la etapa 2, tenemos dos cosas características de la etapa 2. Tenemos, ¿dónde está el puntero que se me perdió? Aquí. Tenemos esta estructura, esta forma, que se conoce como uso de sueño, ¿ya? Los usos de sueño son pequeños intervalos rápidos dentro de la actividad teta. Y tenemos también esta otra forma característica que se llama el complejo K, que es una onda de una alta amplitud y de una baja frecuencia entre medio de esta actividad teta, ¿ya? Y en la etapa 3 ya tenemos una actividad más bien delta, pero también con algunos periodos donde aún se conserva el ritmo teta. Y finalmente en la etapa 4 tenemos solo ondas delta. Bien, aquí es donde le podíamos hablar al paciente y no perturbábamos en nada el sueño. ¿Ya? Aquí está totalmente bloqueada las entradas sensoriales. Y después de esto pasamos nos devolvemos, digamos, hacia acá, y el sujeto, en vez de despertar, digamos, hace un primer REM, ¿ya? Supongamos que el sueño, aquí nos quedamos dormidos, ¿ya? En este gráfico pasamos por el estado 1, por la fase 2, por la fase 3, fase 4, ¿cierto? Nos devolvemos a la fase 3, fase 2, fase 1, pero en vez de despertar nuevamente, nosotros hacemos un periodo en REM. Y la actividad de REM, si se fijan, es una mezcla entre teta y alfa, ¿ya? Es más bien teta, pero más rápido, es un poquito más rápido, un ritmo teta de una frecuencia más alta. Un poco similar a la vigilia, si se fijan, en realidad, pero no es igual, no es equivalente, es un ritmo un poquito más lento que la vigilia, ¿ya? Y luego volvemos a hacer esto, y durante una noche, durante un periodo de sueño, nosotros vamos a tener varios episodios de REM, donde tenemos que volver a hacer todo el ciclo de nuevo. O sea, volvemos a hacer el ciclo profundo de nuevo, etapa 1, etapa 2, fase 3, fase 4, y de nuevo para arriba, ¿cierto? Hasta REM. En un sueño normal nosotros deberíamos tener por lo menos unos 4 REM, digamos, ¿ya? De hecho, en el sueño REM es donde uno realmente descansa. Las personas, se han hecho experimentos donde cuando la persona cae en REM, digamos, es despertada y se tiene que volver a quedar dormida. Entonces cada vez que hacía REM era despertada. Entonces esa persona, para ella el sueño no valía, no era reponedor el sueño. La persona andaba cansada al día siguiente. Entonces el sueño REM es muy importante. Vamos a ver que también las etapas de sueño profundo son importantes, sobre todo para el tema hormonal. ¿Ya? Las hormonas del crecimiento, por ejemplo, son liberadas en las etapas de sueño profundo.
había un caso en un vecindario del Bronx, en Nueva York, donde se estudiaron a unos niños que tenían problemas en el crecimiento, y no solo en el crecimiento, no solo se quedaban chicos, sino que también el cerebro de ellos se desarrollaba menos cognitivamente. Y se dieron cuenta que en realidad en el barrio, como había muchas balaceras en la noche, los niños no estaban durmiendo bien. Entonces no estaban haciendo las etapas del sueño profundo. Por lo tanto, la hormona del crecimiento, que no solo es la hormona del crecimiento corporal, sino que también es la hormona del crecimiento cerebral, eh, estaba, eh, estaba desregulada. Entonces, al estar desregulada en partes importantes del desarrollo, esos niños tuvieron problemas no solo de crecimiento corporal, sino que también problemas cognitivos en su nivel de aprendizaje, digamos, y, sus, y la capacidad de memoria que tenían. ¿Ya? Algunas definiciones: vamos a definir por ciclo de sueño al periodo de tiempo en que en su forma más característica se completan todas las fases de ambas clases de sueño, ¿ya? Sueño lento y sueño rápido. Su duración típica es de 90 minutos aproximadamente, terminando con un episodio de sueño rápido. Un periodo de sueño, que es el tiempo de sueño continuo sin intervalos significativos de vigilia. La duración típica es de 7 horas y media. Esto varía en el ciclo vital, vamos a ver después. Y contempla 5 ciclos de sueño aproximadamente, o sea, 5 veces que uno hace sueño, 4 o 5 ciclos, ¿ya? Con un solo periodo cada 24 horas. El tiempo de sueño, en 24 horas, ¿cierto? Es el tiempo total del sueño en las 24 horas. Puede distribuirse en más de un periodo, ¿ya? La tendencia típica es que haya solo un periodo. Pero, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, antiguamente los abuelitos, ¿cierto? Las abuelitas dormían la siesta. Entonces eso hacía otro periodo de sueño. Y hay algunos estudios que avalan que en realidad dormir la siesta es un fenómeno natural, ¿ya? Porque de hecho el ciclo circadiano tiene un pic de sueño. No es por el almuerzo que nos da sueño después de las 2 de la tarde, sino que es un fenómeno natural, un fenómeno propio del reloj biológico del que hablábamos recién, y el cual vamos a describir después cuál es, digamos. Que aquí podemos ver, está bastante sucio, digamos, todavía eh, algunos otros electrodos. Aquí tenemos la actividad cardíaca, aquí tenemos esto se parece a la respuesta al ritmo respiratorio, digamos, y tenemos otras cosas. El polisomnograma considera el flujo de aire que entra y sale de los pulmones durante la respiración, la oxigenación de la sangre, ¿ya? La posición del cuerpo, es decir, el electromiograma, las ondas cerebrales, el EEG, ¿cierto? El esfuerzo y la frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, la actividad eléctrica de los músculos, el electromiograma, los movimientos oculares, ¿cierto? Que también hay electrodos que se ponen en el ojo, y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca de este instrumento que es muy importante hoy día en neurociencias, sobre todo en neurociencias cognitivas, que su uso ha sido cada vez más prominente, digamos, sobre todo para estudiar la dinámica del cerebro en un proceso cíclico como el sueño, y también en procesos cognitivos que vamos a ver más adelante. El EEG es un registro compuesto de la actividad eléctrica de zonas amplias de la corteza cerebral por medio de electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. Ya existen dos clases de registro. Uno es el registro desincronizado, donde las ondas son de baja amplitud y alta frecuencia. Las ondas beta son las más típicas. Esto indica que las neuronas se activan en pequeños grupos y en diferentes momentos, ¿ya? Este registro también es conocido como activado, de ahí que la denominación sueño activo, ¿ya?
y el registro sincronizado, donde las ondas son de mayor amplitud y de más baja frecuencia. Las ondas típicas son las delta, y las neuronas descargan simultáneamente en grandes grupos con una cadencia, no necesariamente la frecuencia individual, sino que más bien lenta, ¿ya? Aquí tenemos la banda beta, ¿cierto? Donde tenemos un registro altamente desincronizado, es decir, donde las neuronas descargan en pequeños grupos. Alfa, que es el estado más relajado, ¿cierto? Teta, que es un estado de entrada al sueño, ¿cierto? Los veíamos en la etapa 1. Y delta finalmente, ¿cierto? La frecuencia delta va de los 0 a los 2 Hz, es decir, son 2 espigas, 2 pics por unidad de tiempo, como máximo, ¿ya? Son estados relativamente automatizados, como es la onda característica del sueño profundo, ¿ya? La frecuencia teta, que va de los 2 a los 7 Hz, es propia de la somnolencia, ¿cierto? También se ve mucho en la imaginación, en la fantasía, la actividad onírica, en la resolución de problemas, en la inspiración, en la creatividad y al despertar, ¿ya? Esas son las actividades donde podemos ver una fuerte influencia de la banda teta. La frecuencia alfa la experimentamos cuando tenemos una experiencia de bienestar, de conciencia placentera, cuando cerramos los ojos y nos ponemos a respirar profundo, cuando meditamos, ¿ya? Es un estado de relajación y va de los 8 a los 12 Hz. La frecuencia beta, que va de los 12 a los 30 Hz, está asociada a los estados de alerta. O sea, si ustedes están viendo esta clase y no se están quedando dormidos, estarían en beta, ¿ya? Dependiendo del mayor o menor estado de alerta requerido por el individuo. Estas frecuencias fluctúan entre beta baja, ritmos somatomotores, ¿cierto?, de 12 a 15 Hz, beta media de 15 a 18 y beta alta de 18 a 30. Cada una de estas bandas tienen ciertas funciones asociadas, pero no vale la pena decirlas ahora. Vamos a verlas más adelante. La frecuencia gamma, que va de los 30 a los 90 Hz, esta ha sido la más nueva, digamos, porque antiguamente en los electrocefalógrafos de plumilla y papel, digamos, como ustedes veían en esos detectores de mentira, no sé si habían visto esas plumillas así. Esos eran electroencefalógrafos, digamos. Las plumillas no permitían visualizar frecuencias tan altas por la propia mecánica de la plumilla, digamos. Hoy día con los sistemas computacionales se pueden ver frecuencias mucho más altas, y por mucho tiempo estuvieron muy cuestionadas, digamos. Muchos decían, después de los 30 Hz eso ya no es fisiológico, eso es ruido, digamos. Pero algunos investigadores se pusieron a mirar esta banda de frecuencia y encontraron que sí era importante, y ha sido asociada a la actividad consciente, como la sensopercepción, como el cambio en la experiencia inmediata, por ejemplo. Ya vamos a ver eso en la clase de percepción. Entonces, bueno, nuevamente tenemos aquí la estructura del sueño ya incluyendo sus ondas cerebrales: despierto, ¿cierto?, en beta, estado 1 en teta, estado 2 con estos usos de sueño y los complejos K, etapa 3 con la actividad, más bien una mezcla de actividad teta y delta, y la etapa 4 caracterizada por ondas delta, y finalmente el sueño REM nuevamente, que está caracterizado por una mezcla de teta con alfa. La variación de la conducta del sueño durante la vida. El sueño va a fluctuar durante la vida. Cuando en el momento de la concepción, digamos, el bebé duerme alrededor de 16 horas, ¿ya? Y en el adulto normal debería ser 7,5 más o menos.
7,5 horas, 7 horas y media, digamos. Disminuye mucho en la vejez, o sea, si ustedes tienen un pariente de edad y se dan cuenta que duerme muy poco, no se preocupen, eso es normal. De hecho, hay abuelitos que duermen 4 horas y ya están suficiente sueño. Mientras más vamos envejeciendo, menos requerimiento de sueño tenemos, ¿ya? El ciclo de sueño va bajando en torno a la edad, ¿ya? La proporción del sueño REM también varía desde el 50% en el recién nacido al 22 a 25% en el adulto típico y 20% en la vejez, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poco acerca de los mecanismos neuronales del sueño, que es lo más complejo de esta clase, digamos. Ya vimos la estructura del sueño en términos de sus ondas cerebrales, ¿cierto? Y aprovechamos de conocer un poco los registros de electroencefalográficos. Vamos a ver que el sueño inicia en el hipotálamo, ya en un núcleo bien particular del hipotálamo, y se desarrolla a través de núcleos del sistema reticular, ¿ya? Las estructuras que están involucradas en el sueño son las siguientes: 1 y 2, ¿cierto? Que son los centros colinérgicos del mesencéfalo y la protuberancia. 3, que sería el centro colinérgico del prosencéfalo basal. 4, los núcleos rostrales del RAFE, que son estos de acá, que son núcleos serotoninérgicos. 5, y muy importante, el locus coeruleus, que es un centro noradrenérgico. Y 5 y 6 son centros dopaminérgicos, que no tienen una participación tan clara, pero y el núcleo más importante, que es el núcleo supraquiasmático, que es este de acá, este que está representado acá con un punto negro, ¿ya? ¿Por qué el núcleo supraquiasmático es tan importante? Bueno, porque evidentemente este núcleo es el órgano al cual nos referíamos con el reloj biológico, ¿ya? En el núcleo supraquiasmático del hipotálamo es el núcleo que funciona de manera cíclica y que marca el ciclo del sueño, el ciclo circadiano, el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Vamos a analizar un poco esto bien. Entonces, en la neurofisiología del sueño van a participar varias estructuras corticales. En el origen del sueño y la expresión del ciclo circadiano, ciertamente tenemos varios núcleos que son importantes a este nivel. Esta flecha está muy mal puesta porque va por acá en realidad, porque son núcleos del hipotálamo, a los que están haciendo referencia. Estos núcleos que están más por acá, digamos, son el núcleo supraquiasmático, el núcleo subparaventricular y el núcleo dorsomedial. Todos estos núcleos pertenecen al hipotálamo. Lo vimos aquí. Este es el ventromedial y este es el paraventroventricular, el núcleo paraventricular, ¿ya? Estos tres núcleos son importantes en el ciclo de sueño. Sin embargo, el núcleo supraquiasmático es el reloj biológico por autonomía, ¿ya? Después tenemos en el control del sueño no REM algunos centros del tálamo en la activación y desactivación de los ritmos del eje, de lo que veíamos, los ritmos, digamos, teta y delta. Después tenemos algunos núcleos diencefálicos de control del sueño, ¿cierto? Donde tenemos el núcleo ventrolateral preóptico lateral y este otro núcleo de los núcleos de los cuerpos mamilares, ¿ya? En cuanto
al control de la entrada REM-no REM, del ciclo REM-no REM, tenemos núcleos del sistema reticular, ¿cierto? De la protuberancia. Tenemos el látero dorsal tegmental, el pedúnculo, el núcleo peduncular de la base, los núcleos dorsales del RAFE y el locus coeruleus. Estos centros actúan de manera, cuando están activos, desactivan centros del mesencéfalo, digamos, que están permitiendo los ritmos del sueño no REM. Cuando se desactivan, estos vuelven a tomar su actividad, es decir, funcionan como un on-off, un sistema de on-off. Bien, durante la producción de los sueños conscientes, es decir, del soñar, de las ensoñaciones, ¿no es cierto?, participan algunas estructuras corticales, por ejemplo la corteza prefrontal ventromedial y la dorsolateral, perdón. Algunas estructuras del sistema límbico como la amígdala, la corteza cingulada anterior y el estriado ventral, ya, el núcleo estriado, o el striatum, que también se conoce, ya. Y algunas cortezas posteriores como la corteza parietal inferior y algunas cortezas visuales de asociación, lo que tiene bastante relación porque evidentemente nosotros estamos en el sueño, estamos en una experiencia virtual, es decir, todas esas cortezas que nos permiten generar un mundo virtual, es decir, cortezas visuales de asociación, y por otro lado cortezas prefrontales que nos permiten situarnos en ese mundo virtual con un yo onírico, y por otro lado las cortezas del sistema límbico que también nos permiten decir, bueno, esto tiene una valencia emocional, por supuesto, porque no sé si se han dado cuenta alguna vez en el sueño, hasta corremos peligro y sentimos emociones bastante fuertes. Hay sueños, las pesadillas sobre todo, tienen mucho contenido emocional, entonces, pero a la vez son una situación donde necesariamente tiene que haber una experiencia visual, corporal y la presencia de un yo, digamos. Bueno, ese yo no sabemos dónde está en la corteza en realidad, pero suponemos que la activación de todas estas cortezas guarda relación con ese mundo virtual, con esa matrix que vivimos durante el sueño. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca de una teoría nuestra que yo formulé con mi profesor de la Universidad de Chile, el profesor Santibáñez, donde en realidad esto va más abocado al tema de los estados globales, es decir, que nuestro sistema nervioso nos produce, cada proceso que produce cíclico cobra la configuración de un estado global, ¿ya? Dentro de los estados globales nosotros definimos ciertos procesos, por ejemplo, los procesos virtuales, que vendrían a ser la experiencia subjetiva de la persona en un estado cognitivo, por ejemplo en la vigilia, son referidos al mundo, ¿no es cierto?, a las relaciones que tenemos con las cosas, con los objetos. Pero esos procesos no son los objetos en sí mismos, sino que son la virtualización o la transformación de esos objetos. También existen procesos virtuales que no hacen referencia a nada, por ejemplo, cuando hablamos de justicia, de ética, de cuánta cosa se nos ocurre que no está en el mundo, digamos, no está en el medio externo, ya, que solamente existe a nivel subjetivo. Después tenemos los procesos viscerales, que vendrían a ser todos los procesos corporales y de activación del medio interno, es decir, de cambios en nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y esos procesos nos retroalimentan nuestro estado emocional, por ejemplo, nos retroalimentan de cómo nos sentimos, de las sensaciones, cómo nos sentimos frente a cierta experiencia virtual. Tenemos los procesos automatizados, que son procesos de respuesta del organismo, ¿cierto?, donde nosotros
respondemos de manera automatizada. Por ejemplo, yo diría que la gran mayoría de las conductas, digamos, somatomotoras y viscerales son procesos automatizados. Por ejemplo, ahora cuando estoy hablando no pienso en articular cada palabra, sino que estoy pensando como en el sentido de lo que estoy diciendo, y las palabras fluyen de manera automatizada. Los movimientos, todas esas cosas que uno hace, el caminar, al andar en bicicleta, al manejar, hay un montón de secuencias de procesos que son automatizados. Y procesos operacionales, que son aquellos procesos donde yo hago una acción volitiva sobre ellos, ¿ya? En este eje hay cosas donde podemos meter la volición, digamos, y en este otro eje es más bien automatizado, ¿ya? Lo bonito de este mono, de este diseño, es que en realidad cada estado tiene una configuración interna de estado. Y nosotros vamos a hablar de estados globales para referirnos a estos procesos cíclicos que ocurren en el organismo, por ejemplo el estado de vigilia y las fluctuaciones dentro del estado de vigilia. No hemos hablado tanto del estado de vigilia, pero también existen fluctuaciones dentro del estado de vigilia y los distintos estados de sueño, digamos, progresivos. Por ejemplo, en la vigilia uno puede tener estados meditativos o estados de hipnosis, ¿ya? Donde el estado global de la experiencia o frente a ciertas experiencias emocionales también, por ejemplo, donde el estado global de la experiencia se modifica. Entonces todos los procesos que se dan en ese estado global tienen una cierta configuración de estado, ¿ya? Pero los procesos también, los procesos psíquicos, los procesos psicológicos, entendidos desde este punto de vista, toman esta configuración también, ¿ya? Son procesos globales, ¿ya? No son solamente, uno podría dar por entendido que lo psíquico, lo psicológico, es solamente la parte subjetiva del proceso. No, eso no es así. Están asociados, acoplados todos estos procesos en una configuración. Los procesos, la diferencia entre el estado global y los procesos es que el estado es más prolongado, digamos. Tiene una duración distinta a los procesos que van siendo más rápidos, ¿no es cierto? Pero, por cierto, cada proceso psíquico tiene también un contenido corporal, unas ciertas conductas corporales. Vamos a ver en la próxima clase de emociones que eso es así, digamos, que lo subjetivo no está ahí aislado del resto de lo corporal. Y es interés del psicólogo y del psicofisiólogo todo lo que ocurre en un estado global y en el proceso psíquico entendido como un proceso a la vez global, ¿ya? Entonces vamos a definir estados globales como estados estables del trasfondo psicofisiológico de los procesos psíquicos, y como procesos psíquicos vamos a definir la integración microestable de los diferentes procesos. Se establecen patrones producto de asociaciones dadas como consecuencia de la experiencia. Esto también, por ejemplo, nos permite explicar algunos comportamientos normales y patológicos, por cierto, porque evidentemente se generan asociaciones entre estos procesos, asociaciones que son más o menos estables producto de la experiencia, producto del aprendizaje. Todas estas asociaciones se generan a nivel del sistema nervioso, pero operan en el cuerpo, en el organismo como un todo. Y hay una relación con tres medios en el fondo, que uno es el medio externo, que es el medio que tenemos afuera de nosotros, esta pantalla del computador en la cual estoy relatando la clase, ¿no es cierto? El medio interno, que es mi cuerpo, ¿cierto? Cómo me siento hoy día, me siento más o menos bien, estoy con un poco de sueño, no sé, etcétera. Y el medio subjetivo, que son todas las ideas que se me están ocurriendo. O sea, yo para llegar a esto tuve que haber pasado por algo antes, ¿no es cierto?, para poder hablarles de esto, lo que precede y como el futuro, donde yo tengo la experiencia del tiempo también. Eso también hace parte del medio subjetivo, y es un medio que también genera un impacto sobre la actividad del organismo, sobre su actividad de su sistema nervioso. Bueno, no les quiero dar más la lata. Entonces, ¿qué es un estado global? Lo definimos como una determinada configuración relativamente constante que implica funciones subjetivas, ¿cierto? Los procesos virtuales,
funciones viscerales, procesos automatizados y operacionales, que son la conducta explícita, lo que nosotros podemos observar, producidas todas ellas por la integración del sistema nervioso y endocrino. ¿Ya? En todos estos procesos siempre están ocurriendo cambios. Cuando los cambios son bruscos y modifican la configuración, ocurre un cambio en el estado global. Hay cambios que están supeditados a los ciclos biológicos, como el ciclo circadiano, y otros cambios que pueden ocurrir súbitamente, por ejemplo, por una experiencia emocional muy fuerte, por algo muy intenso que genere un cambio, un quiebre en el estado global de esa persona. Normalmente fluctuamos entre diferentes estados globales, vigilia, sueño, sueño onírico, ¿cierto? La vigilia no está comprendida dentro de un solo estado global, también presenta estados globales diferentes. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos que editar un montón de partes.